la idolatría, ¿verdad? Muy bien, continuando aquí, versículos 44 y 45. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. Luego dice, a su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres, hasta los días de David. ¿Ya? ¿De dónde viene esta sabiduría de este joven? Me pregunto, ¿qué manera, qué entendimiento de las Escrituras? Y lo mismo nos puede suceder a nosotros, hermanos, y nos sucede cuando entendemos a cabalidad quién es Dios, qué es lo que Dios está haciendo, y como como un rompecabezas se empieza a juntar las piezas y uno empieza a ver, wow, Dios tenía un plan todo el tiempo y podemos seguirlo el hilo. Y aquí Esteban está obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, dando una defensa tremendo de lo que Dios ha estado haciendo y estaba haciendo, y que estos hombres celosos de Dios pero religiosos se lo estaban perdiendo y acusando a Esteban falsamente o sea, enemistados de la realidad. Esteban aprovechó la oportunidad para recordar a sus oyentes desafiantes que Dios no estaba confinado o limitado al templo, ya que estuvo con Israel en el desierto y aún vivió con ellos en muchos lugares en el tabernáculo portátil. Salomón reconoció eso. Salomón reconoció que no se le puede colocar al Dios creador dentro de algo creado por el hombre, como decir el templo, ¿verdad? Entonces, esto habla de la importancia de entender realmente quién es Dios y el tratar de encajonar a Dios dentro de un sistema religioso, dentro de una imagen que nosotros le hacemos, pues quedamos muy cortos, ¿verdad? Y caemos en el error. Versículos 46 al 50. Dios no permitió que David ahora, quien halló gracia delante de Dios, le edificase un templo. Esteban enfatizó repetidamente el hecho de que Dios no puede ser confinado o limitado. Vamos a ver el siguiente versículo, 46 y 47. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. 47. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. ¿Ya? Entonces David deseaba construir una casa, pues David dijo, ¿verdad? Yo tengo una casa hermosa, pero donde Dios supuestamente la imagen de lo que Dios radica aquí era pobre en apariencia a comparación. Pero aunque David quería, Dios le dijo, no, me lo va a construir tu hijo, Salomón, ¿verdad? Entonces, evidentemente, no era algo necesario, ¿no? No era algo que Dios necesitaba, como estos hombres estaban defendiendo, ¿verdad? En su trato aquí con Esteban. Versículo 48 nos dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta, y va a citar
a continuación Isaías. En esencia, Esteban dijo que Dios es tan grande que nada lo puede contener. El cosmos no sostiene a Dios, sino que Dios sostiene al cosmos. Estos líderes religiosos necesitaban entender que Dios no puede ser confinado. Dios no puede ser confinado. Como digo, nuevamente, el Dios que ellos habían creado era un Dios a su imagen y semejanza. Y no era conforme a lo que Dios había dicho y era, ¿no? Y era ese, o sea, el Dios que era para Abraham, para Moisés, Josué y José y estos anteriores. Es otro Dios a lo que ellos están promoviendo o creyendo, ¿verdad? Entonces, versículo 49, Esteban acusó a los líderes religiosos de convertir la casa de Dios en un lugar de rituales sin sentido, centrados en el hombre. El templo, pronto a ser destruido, se había convertido en un ídolo. Vamos a versículo 49 a leerlo nuevamente. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el verdadero Dios que tenemos, ¿verdad? No que ellos estaban supuestamente defendiendo. Versículo 50. ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Entonces los líderes religiosos judíos difamaron la verdad, limitando al Dios creador a un edificio hecho por las manos del hombre. Hecho por las manos del hombre. El templo era un lugar muy especial. El tabernáculo era creado conforme al diseño que Dios le había dado como reflejo de uno celestial, ¿verdad? Pero no fue ni para Israel, no era sinónimo a Dios, no era de una manera reemplazando o que era la misma presencia de Dios en sí. Era algo que simbolizaba en sí. En muchos sentidos, la iglesia hoy, ¿qué es? ¿Es un edificio o son las personas en el cual el Espíritu Santo radica? Y si nuestro cuerpo y cada uno de nosotros somos portadores, y nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, entonces, ¿por qué es que se venera a un edificio como si fuese pues la misma presencia de Dios? Y creo que en un sentido hemos hecho o es fácil hacer o podemos ser o peligramos hacer de que el edificio y lo idolatramos, ¿verdad? Y no vaya a ser que hagamos algo similar de lo que estaban haciendo estos hombres aquí, ¿no? Y Esteban está aclarándoles lo que estaban fallando. Difamaron la verdad, limitando al Dios creador a un edificio hecho por las manos del hombre, ¿no? Versículos 51 y al 53, pero primero el 51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón, se habían circuncidado religiosamente. Ellos propagaban, enseñaban, enfatizaban la circuncisión física,
pero eran incircuncisos de corazón y de oídos. Resistid siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres. Así también hacéis vosotros. ¿Quién se cree este joven? Mátenlo. Bueno, esperen un poco, van a ver, ¿verdad? Vamos a ver. La reacción celosa de estos religiosos, en vez de escuchar y tomar atención y cambiar de mentalidad, ¿verdad? Reconocer su error. No, ellos se enterquecieron y en su postura, ¿verdad? Finalmente, después de haber hecho su defensa, Esteban fue a la ofensiva y directamente acusó a los líderes religiosos de rebelión contra Dios. Esteban les acusó de 4 áreas relacionadas de rebelión. Y aquí Esteban se ha reivindicado, ¿no? Fueron ellos que estaban usando equivocadamente a los patriarcas. Ahora Esteban va a dar una conclusión. Ellos le acusaron de una cosa, pero él les responderá con 4 cosas. 4 cosas. Número 1, ustedes son obstinados, duros de cerviz. Duros de cerviz. Número 2, ustedes son inalterados, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes son incorregibles, resistís siempre al Espíritu Santo. Y esto pone una medida, ¿verdad?, a su corrupción. El segundo argumento es probablemente el argumento más difícil, porque ellos usaban la circuncisión, ¿verdad?, para mantener control sobre sus seguidores. Dice, ustedes son rebeldes, como vuestros padres, así también vosotros. Y no como vuestros padres en el sentido positivo, porque los ejemplos que él había dado, ¿verdad?, son de cómo habían fallado en el pasado. Y les está comparando a eso. Entonces, versículo 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Esteban los culpó de traicionar y asesinar al justo, el Mesías. Sus padres habían asesinado a los profetas que predijeron la venida del Mesías y confiaron en él. Ellos no eran mejores que sus antepasados asesinos, aunque esa pinta tenían, ¿no? O trataban de demostrar. Esteban va directamente al meollo del asunto. Su corazón no era mejor. La única manera de tener un cambio de corazón, una circuncisión de corazón, hermanos, es por medio de la gracia de Dios. Abraham había recibido un cambio de corazón, pero no era por circuncidarse físicamente, no era por guardar la ley, sino que había creído en la promesa de Dios. Él recibió el cambio de corazón por gracia mediante la fe. Lo mismo Moisés y los demás, ¿verdad? Versículo 53, vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardáis. ¡Wow! No la guardáis. Vamos a mirar aquí, Esteban hizo su acusación clara. Ellos estaban cometiendo los mismos pecados que tenían contra él. Contra él, es decir, Santiago 2:10, el que quiebra uno, ¿verdad?, un punto de la ley, es culpable de quebrar todo, ¿verdad? Y esto es lo que ellos, entonces, igual, peor que él, eran culpables. Deuteronomio 33:2 dice, dijo, el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde el Seir. Resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos
A su diestra había fulgor centellante para ellos. Entonces, no eran mejores, no eran mejores. Versículo 52b dice así: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Entonces, culpaban a Esteban de hablar en contra de la ley. Sin embargo, rechazaron a los autores de la ley, Moisés y los profetas, quienes testificaron acerca de Cristo, ¿verdad? Y miramos esas referencias. Donde Jesús, por ejemplo, aquí en Juan 5, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 53, ellos desobedecieron claramente la ley que supuestamente defendían, ¿no? Entonces, 54 a 60, airados y sin arrepentimiento, sin un cambio de mentalidad, viciosamente atacaron y asesinaron a Esteban. Versículo 54, vemos aquí: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Crujían los dientes contra él. El Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Gracia es buena noticia para el pecador. Pero el Evangelio de la Gracia, que Dios ya ha hecho toda la obra, que Dios ofrece perdón de pecados mediante la sencilla fe en Él, por su gracia, inmerecidamente, es mala noticia para el religioso, para la persona que está obrando tanto por Dios. Escuchar acerca de su gracia, escuchar acerca de mi pecaminosidad, escuchar acerca de cómo yo he quebrado la ley, es ofensivo al religioso. Es ofensivo, no quiere escucharlo. Pero para la persona que entiende que es pecador, que no pudo de ninguna manera ayudarse o hacer algo para conseguir aceptación delante de Dios, pero mediante su gracia, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Él lo tiene inmerecidamente. Para esa persona hablar de la ley y hablar de lo que es el pecado, pues solamente le recuerda de la victoria que tiene en Jesucristo. Y solamente puede decir amén, pues de aquello me salvó Dios. De aquello me continúa liberando hoy día, ¿verdad? Y si cuando peco puedo regresar nuevamente al mismo Dios que me salvó de mi pecaminosidad, etc. Pero para el religioso esto todo es mala noticia, ofensivo. Y ellos están aquí al punto tan ofendidos, sus dientes crujían contra él y van a tomar acción. Vamos a ver, lo van a asesinar, van a quebrar la ley. Van a quebrar la ley. Entonces dice aquí, Esteban dijo a los judíos airados que veía al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios Padre. Jesús se puso de pie en honor a Esteban, su siervo que fue fiel hasta la muerte. Qué hermoso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice el 55, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Empezó con la gloria de Dios, va a terminar con la gloria de Dios. Y 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Aquel hijo que por si acaso está sentado, ¿verdad? Porque su obra ha terminado.
pero aquí lo vemos. Misericordia, compasión, listo a actuar, no sé, pero Jesús está parado. La única vez que lo vemos de esta manera, y Esteban lo vio de esa forma. El primer mártir, tal vez, no sé. Pero versículo 58 dice así: y echándolo fuera de la ciudad. Interesante, ¿verdad? Lo tienen que sacar de la ciudad para cometer sus travesuras, sus cosas. Lo mismo que cuando le pagan a Judas para que traicione al Señor Jesucristo y Judas quiere devolverlo. No, ese dinero es sucio. No tocamos cosas inmundas. Bueno, con lo inmundo vamos fuera de la ciudad para hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y luego regresamos y somos los que tenemos que ser. Qué hipocresía, ¿verdad? Qué doble estándar, qué doble vida. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Les presento a este joven ilustre, Saulo. Lucas nos presenta a este hombre que vamos a hablar bastante de él más adelante. El testimonio de Esteban tuvo que haber tenido un profundo impacto duradero en la vida de Saulo, que luego es llamado Pablo. Aquí vemos por primera vez a Saulo, quien se convirtió en el gran apóstol Pablo. Gran en el sentido usado por Dios. Él se quedó allí aprobando la lapidación o el apedreamiento de Esteban. El más religioso de todos, tal vez, el más celoso, está contento. Esto es una victoria en nombre de la religión. Versículo 59, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor, hablando de Esteban, no Saulo. Él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nos hace recuerdo al Señor Jesucristo, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de compasión, orando por los que hicieron lo que hicieron en ignorancia. No estoy queriendo comparar a Esteban con nuestro Señor Jesucristo, pero sí vemos lo que motivaba a Esteban, y lo que está detrás de este joven es un amor profundo a la gente al cual él está compartiendo estas verdades. No está queriendo ganar un argumento. Está queriendo decirles, compartirles la verdad. Más que todo, que ellos conozcan la verdad de vida al Señor Jesucristo, el cual él reflejaba su gloria, hablaba de su gloria, etc. Entonces Esteban fue valientemente en su defensa del Evangelio. Incluso cuando no tuvo conversos, su muerte marcó el inicio de la persecución cristiana en Jerusalén. Todo va a cambiar, ¿ok? De aquí en adelante todo va a cambiar. Entonces, sí. Perdón. Ahora sí. Yo dije, se cansaron de escuchar y por eso me mutearon. Dije, bueno, está bien, es buena manera de avisarme. Bien, gracias, hermano, gracias. Vamos a continuar unos minutos más, a ver si llegamos aquí. Esto está muy, muy interesante. Entonces, Esteban fue valiente
en su defensa del Evangelio. No queremos, incluso cuando no tuvo conversos, su muerte marcó el inicio de la persecución cristiana en Jerusalén. Saben, hermanos, la Biblia habla de dónde viene nuestra capacidad de valentía, de tener una cosa de convicción y firmeza, y viene de estar con el Señor. ¿Se acuerdan el denuedo que vieron a los discípulos? Pues habían estado con Jesús, se dieron cuenta que habían estado con Jesús. ¿Cómo viene nuestro denuedo, hermanos? Es mediante el entender el Evangelio, el estar viviendo en esa gracia de Dios. Eso nos da denuedo, hermanos. Eso nos da el coraje de poder compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando no estamos permaneciendo en Él, es que vienen momentos honestamente, es fácil negar las oportunidades, ¿verdad? Y decir, pues, vamos con calma, vamos a tomar otro momento, tal vez en otra oportunidad le voy a compartir. Y no hay lo que vemos en Esteban aquí, ¿verdad? Esa valentía, esa ímpetu para poder compartir con denuedo. Versículo 60. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Ese término durmió obviamente es para creyentes que mueren, ¿verdad? Todos los que mueren en Cristo son los que duermen. Y Esteban murió. Esteban reflejó el carácter de Cristo orando por sus enemigos mientras él moría. Dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, igual que en Mateo 5:44, ¿verdad? 5:44 no es el Señor Jesucristo en la cruz, sino es Jesús diciendo lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Está cumpliendo, pues siendo lleno del Espíritu Santo, le lleva a estar en este carácter, ¿verdad? Exhibiendo el carácter de Cristo. ¿Cómo vamos a reflejar nosotros? ¿Cómo reflejamos nosotros el carácter de Cristo? Ahora, yo no, cuando era más joven, yo decía, si algún día yo estoy como Esteban, cuando el Señor, si me pone en esa situación, yo voy a ser igual que Esteban. Yo voy a ser un héroe de la fe. Yo no voy a negar al Señor Jesucristo. Voy a ser fiel y voy a dejar que me apedreen. Que si me dan balazos, ¿verdad? Y hay algún fiel aquí en este edificio, yo voy a decir y voy a pararme igual que Esteban, ¿verdad? Pero me doy cuenta que en las cosas en los detalles de día a día, las cosas comunes, pequeñas cosas, estoy constantemente negando las oportunidades que me da. Y me doy cuenta de que no se trata de la circunstancia para ser fiel al Señor Jesucristo. No importa la circunstancia. Lo que importa es que Cristo está morando en mí. Cristo está habitando en mí, la palabra de Cristo morando en abundancia, y está teniendo el efecto de reflejar el carácter de Cristo en cualquier situación. Eso es. Entonces, si algún día, si Dios vería la circunstancia de colocarnos a alguno de nosotros como mártir por el Señor Jesucristo, en esa situación reflejaríamos el carácter de Cristo. Pero cuando nos toca en la vida cotidiana, en la vida real, que nos toca durante el COVID, lavando platos, barriendo la casa, ayudando con lavar la ropa, también exhibiendo el carácter de Cristo. No hay diferencia, no debería haber diferencia. Pues
Cristo se refleja en todo lo que hacemos si estamos dejando que Cristo more en abundancia en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, las altas demandas de la ley se cumplen pues en nosotros que andamos por la fe y siendo guiados por el Espíritu. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto no quiere decir que una persona tiene el sueño del alma, como algunos enseñan, después de la muerte, ¿verdad? Algunos enseñan que las almas como que están en pausa o como que están durmiendo ahí esperando, sino que está directamente ausente del cuerpo y presente ante el Señor, ¿verdad? 2 Corintios 5:1 nos dice, bueno, voy a saltar esa referencia, es larga, pero vamos a 1 Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, 13 a 14, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Qué linda cosa. Nos da tristeza cuando un ser querido muere, pero no es como con el mundo, ¿verdad? Tenemos esa esperanza y vamos a estar nuevamente con nuestro Señor y nuestros seres queridos que han creído en Él. Entonces, siguiendo al siguiente punto, observaciones claras para terminar este capítulo. El Espíritu Santo es la persona clave en el libro de Hechos. El nombre Espíritu Santo se encuentra 90 veces en el Nuevo Testamento, de los cuales 45 veces aparece en Hechos. Mire, la mitad de las veces que aparece en el Nuevo Testamento están en el libro de Hechos. Entonces, hechos del Espíritu Santo mediante los apóstoles, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, fue el agente en hechos, trabajando todo junto para su buen propósito. Dios estaba obrando para su buen propósito, ¿no? Y pues eso es lo que Dios está haciendo también el día de hoy. Y entonces la dependencia confiada en nuestro Salvador nos da la valentía para proclamar la verdad, como estábamos diciendo. Por eso es que en Hebreos 11, ¿ok? En Hebreos 11 vemos a estos hombres de fe valientes, pues tenían su mirada en lo que era Dios, en algo, en un aspecto de lo que Dios les había dado en cuanto a la promesa, etc. Y entonces para nosotros, ¿cómo vamos a ser valientes? Bueno, pues como dice Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. El objeto de nuestra fe es Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, la confianza en nuestro Salvador nos da la valentía para proclamar la verdad, debido a que Pedro estaba consiguiendo un mayor conocimiento de su Salvador. Él estaba convirtiendo en un guerrero espiritual formidable. Y lo hallo muy interesante. Sus últimas palabras, segunda Pedro, es sumamente hermoso, entendiendo que es de parte de Pedro. Porque fíjese lo que habla Pedro al final. Claro, es Juan que en sus últimos años, ¿verdad? Juan escribió
su evangelio después de los otros evangelios. Juan era mayor, pero está haciendo recuento de lo que era Pedro cuando era joven, ¿verdad? Y era pues impetuoso, era siempre empujando y tal vez en un cierto sentido Juan ya más maduro en la fe y todo, acordándose de Pedro y escribiéndose como que un poco riendo, ¿no? Cómo era, ¿no? Pero Pedro quería demostrar su amor por el Señor y siempre haciendo cosas, cortando orejas de esclavos y saltando del bote, dejando a los demás trabajando, por ir y en la carne mostrar, ¿no? Su pasión por el Señor, etc. Y todavía el Señor le tiene que preguntar, ¿me amas? ¿Me amas más que estos, más que los pescados, ¿no? No estaba dependiendo en el Señor. Él dependía de sí mismo para demostrar lo que era al Señor. Y al final de 2 Pedro, mire lo que dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, su divino poder, mediante el verdadero conocimiento de aquel, se trata en una persona, que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos al 4, dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Luego sus últimas palabras grabadas tenemos aquí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando hablamos de caminar por la fe, no es nosotros somos los que lo complicamos. En realidad, la fe simplemente habla de ojos puestos en Jesús. Ojos puestos en Jesús. Creced en la gracia de Jesús. Crecer en el conocimiento de Jesús. Eso es caminar por fe. Y bueno, pues más allá es añadidura en sí, más si queremos profundizar más, etcétera, ¿verdad? Y deberíamos querer, pero no es complicado, no debería ser complicado. La salvación viene solo a través de la fe en la persona y obra de Jesucristo. En ningún otro hombre hay salvación, ¿verdad? Para que podamos ser salvos. Ahora miremos el mensaje de la reconciliación que Dios nos ha dejado. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, por ende, pecadores. Pero Filipenses 2:6-8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, ¿verdad? Como algo a que aferrarse, hablando del Señor Jesucristo, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces esto es lo que Dios hizo para reconciliar al mundo pecador con el Dios que es perfecto. ¿Qué hizo? Dios el Padre envió a su Hijo. Y 2 Corintios 5:21 habla de que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando vemos la cruz, vemos cómo Dios llevó nuestro pecado a la cruz y lo clavó ahí. Y lo hizo a través de la persona del Señor Jesucristo. Cristo mismo fue el sacrificio. Cristo mismo fue la paga por nuestro pecado. 1 Timoteo 2:5-6 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo.
Tremendo. Entonces, Cristo se hizo pecado. Él tomó sobre nosotros, sobre sí, nuestro pecado. Él mismo hizo la obra. Entonces, nuestro mensaje, el mensaje de la palabra de Dios es que podemos ser libres. Podemos ser libres del pecado. 2 Corintios 5:20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Hay libertad en Cristo Jesús. Libertad de la esclavitud del pecado. ¿Verdad? 2 Corintios 5:19 dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, eso es el mensaje del Evangelio. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es que podemos ser reconciliados con Dios? Mediante la fe en Jesucristo. Podemos recibir entonces la justicia del Señor Jesucristo a nuestro favor. Ese es el mensaje de reconciliación. Tremendo y buena noticia. Un incrédulo debe escuchar y entender el mensaje del Evangelio con respecto a Jesucristo para que pueda creer en Cristo como su Salvador. Tiene que creerlo individualmente. Dios no tiene nietos. Los gobiernos que pasan leyes que impiden la obediencia bíblica obligan a los creyentes a decidir si van a obedecer a Dios o al hombre. En este caso, lo que estaba sucediendo es que las instituciones que Dios la institución del gobierno que Dios había dejado, estaba haciendo, causando que Esteban y los demás tuvieran que desobedecer, ¿verdad? Por causa de obedecer a Dios primero. Dios dejó algunas instituciones divinas. Número 1, la abolición, que es la responsabilidad personal. Eso es, por no decir, el libre albedrío. El matrimonio es un hombre con una mujer, con el hombre en posición de autoridad. Dios estableció la familia, la autoridad de los padres. Y Dios también estableció el gobierno humano, que es autoridad gubernamental. Y finalmente, Dios también estableció el nacionalismo versus lo que se está promoviendo, el internacionalismo o el globalismo, ¿verdad? Eso va en contra de los designios de Dios. Por eso nos podemos alegrar cuando alguien como, por ejemplo, el famoso odiado Trump, quiere construir paredes. Amén. Está bien. Eso es su derecho como nacionalista. Protegiendo su país. Eso es correcto en ese sentido. Ahora, no sé si es la solución, pero no eso es muchísimo mejor que el globalismo que está promoviendo, que están promoviendo otros gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, la elección de obedecer a Dios sobre el hombre no significa que no sufriremos persecución por nuestra fe en las manos de un gobierno. Claro que sí. La historia muestra que los creyentes son frecuentemente perseguidos por los gobiernos que no temen a Dios. La iglesia normalmente progresa durante la persecución, debido a que la persecución tiene un efecto de llenar de valentía a los santos. Filipenses 1, 12-14 nos dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor.
Entonces, en torno al año 200 después de Cristo, Tertuliano, un líder de la iglesia, escribió: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Es la semilla de la iglesia. Muy bien, hermanos, entonces con eso concluimos lo que es la enseñanza, este sermón, esta defensa de Esteban delante de estos religiosos, las acusaciones que estaban haciendo. Y entonces espero, hermanos, que haya sido la palabra de Dios en esta noche de bendición a sus corazones, de aliento, hermanos, a que nosotros tengamos presente, hermanos, la necesidad urgente, continua de estar permaneciendo en Él. Y al igual que Esteban, en situación en la cual nos encontremos, uno no decide dónde va a estar, muchas cosas Dios le lleva y le trae, pero confiemos en el Señor, hermanos, en medio de cualquier circunstancia. Y Dios nos dará la valentía, Dios nos dará la victoria, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos da el gozo de su salvación. Dios nos da su consuelo. Dios nos da la paz. También la valentía, como dije, para poder proclamar las buenas nuevas, el amor de Cristo a los hermanos, etcétera, etcétera.